por lo tanto se limita a lo mismo. Pero me llama mucho la atención porque cuando menciona que no solamente los postestructuralistas han tenido una inclinación hacia la misma, al abordar a un autor, a Skinner, no sé si se pronuncia así, él menciona que comúnmente se cae en un error, y considero que es un error en el que todos los estudiantes y, bueno, posiblemente todas las personas caemos al considerar que los supuestos, los argumentos que los autores, él menciona a Hobbes y a Maquiavelo, son generales para todo el pensamiento de la vida política, es decir, que durante todo un espacio-tiempo son válidos. Ok, claro. Digamos, lo que trata de decir Quentin Skinner es que no podemos nosotros entender el texto de Maquiavelo ni el texto de Hobbes, refiriéndonos tanto al príncipe como al leviatán, interpretándolo desde nuestra propia realidad, desde nuestra realidad histórica actual. Sino que si queremos entender a Maquiavelo y si queremos entender a Hobbes, tenemos que entenderlos desde su propia realidad. Desde dónde escribe Hobbes, desde dónde escribe Maquiavelo. Por ejemplo, si uno se mete a estudiar un poco la biografía de Hobbes, pues Hobbes vivió en una Inglaterra que se la pasó en un desmadre a cada rato, ¿no? Había guerras civiles, pues a cada rato, y eso fue una cosa que miró Hobbes de cerca, y que precisamente por eso propone la cuestión de Leviatán, un monstruo que esté por encima de todos y que ponga orden, ¿no? Entonces, entendiendo un poco la biografía de Hobbes, pues entendemos por qué dice lo que dice, ¿no? Sin embargo, a mí en lo particular, en lo personal, me parece que puede ser eh, quizá un poco exagerado, y en ese sentido, pues lo que tendremos que hacer es renunciar a estos autores, ¿no? No leerlos más en ciencia política, ni en todas las otras carreras en las que lo leen, ¿no? Y empezar a leer puras cosas actuales. Sin embargo, yo creo que sí hay aportaciones de estos autores para la realidad política actual. Quizá no del todo, quizá lo que tenemos que hacer es más bien una reinterpretación o una traducción, si quieren, para que nosotros podamos entenderlo desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Y esto tiene que ver con la hermenéutica. Digo, ya que metes esta cuestión, esto se relaciona mucho con la cuestión de la hermenéutica. ¿Cómo interpretamos un texto? ¿A partir de dónde y para qué queremos interpretar ese texto, ¿no? La hermenéutica, pues, es la interpretación de los textos. La hermenéutica nace primero en las iglesias, ¿no? Si ustedes alguna vez han ido a misa o o una iglesia así evangélica donde hay un pastor o esos rollos y que se ponen a hablar un domingo, ¿no? Y empiezan a leen un texto bíblico y luego hacen una interpretación de ese texto bíblico, ¿no? Y dicen, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir en este texto, ¿no? Y entonces, pues que tú y no sé quién y rollos empiezan a sacar, ¿no? Eh, eso es hermenéutica, interpretar un texto, ¿no? Pero hay de hermenéuticas a hermenéuticas, ¿no? Por ejemplo, lo que estos, digamos, religiosos tratan de hacer es interpretar un texto de hace, que tiene poco más de 3000 años o una cosa así, eh, y aplicarlo a la realidad actual. A veces de forma literal, a veces de forma metafórica. Eso depende de cómo lo interprete cada una de estas personas religiosas, ¿no? Pero lo que están haciendo es querer traerle la realidad, ¿no? Como la voluntad de Dios aplicada, actualizándose todo el tiempo, ¿no? Eh, Eso también se puede hacer, me parece que en este tipo de autores, tipo Maquiavelo, tipo Rousseau, tipo Hobbes, tipo Locke, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que nos van a permitir y que nos permiten
rastrear los orígenes de ciertas ideas que actualmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos entender queremos entender el liberalismo actual y queremos entender la idea de propiedad privada que tiene el liberalismo, pues sin duda tenemos que leer a John Locke. Y de esa no nos podemos escapar, ¿no? Aunque ciertas ideas de John Locke ya hayan quedado, digamos, desfasadas, no porque ya no sean válidas, sino porque la realidad histórica se ha transformado. Eh, pero la cuestión de la propiedad privada me parece que sigue siendo fundamental en nuestra actualidad y que proviene de las ideas de John Locke, ¿no? Entonces me parece que ahí Quentin Skinner, pues, se pone así medio radicalón, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿quién más? Hace rato había levantado la mano la compañera Mónica García y luego la bajó. No sé si todavía quiere participar o ya no. Ay, disculpe, profe, fue un error de dedo. Es mi primera clase y Ok. bueno, aprovechaba para preguntarle también, las lecturas las envió al correo de PC Puma. No, las lecturas están en un blog. Aquí en el chat, si quieres checar. Bueno, se las vuelvo a poner por si a ti no te sale en el chat. Ok. Pero aquí en el chat te mando un código para que entres a un Classroom. Y en ese Classroom hay un enlace para que entres a un blog. Y en ese blog están las lecturas que estamos leyendo. ¿Vale? Ok, gracias, profe. No de qué. Ok, bueno, a ver quién más anima a participar. Acuérdense que esta clase es participar. Va, compañera Mónica Penagos. Y bueno, en esta lectura pues continúa ese debate, ¿no? De entre lo que sí existe y no existe porque pues no lo ven o porque no es físico. Entonces nos habla esta parte, bueno, lo vuelve a retomar el post-empirismo, en el que, bueno, divide prácticamente a los cartesianos que pues sí retoman a lo material y también a lo inmaterial, contra los conductistas que prácticamente pues no toman en cuenta todo lo que no es tangible. Pues bueno, retomando lo que vimos la clase pasada, pues esa parte. Y también lo que me llamó la atención fue lo de Levi-Strauss, creo que así se pronuncia, de su estructuralismo, en el que pues él creó como un modelo para tratar como, igual lo que bueno, que como dice es la continuación de la clase pasada, en el que nos habla de que debe de, o más bien existe como un pensamiento lógico universal. O sea, una mesa, como nos decía, es aquí en China lo mismo, ¿no? Bueno, podríamos decir que se considera como lo mismo, por este mismo pensamiento lógico. Y pues bueno, el método que creó este Levi, este francés, es que pues consta en preguntarse sobre las cosas, pero al mismo tiempo, pues estos vienen a convertirse en mitos hasta que se comprueban en cierta manera. Es algo que me llamó la atención. Y también hace aquí mismo en esta parte de Levi una distinción entre la sociedad moderna y la posmoderna, en la que se pasa de una a otra cuando se empieza a cuestionar cualquier cosa. Entonces, al cuestionarlo, empieza a desestabilizar lo que se tenía. Por ejemplo, lo que pasó, lo que tenemos más marcado como la ilustración, o sea, que se empezó a cuestionar y de ahí se pasa a otra fase en la que pues se rompe con lo pasado para pasar como una fase nueva por el mismo hecho de cuestionar cualquier cosa, pensamiento. Sí, el posmodernismo es estar como en desacuerdo con todo, ¿no? Como que no me gusta nada y todo lo pongo en duda, ¿no? Esa sería, digamos, la idea central del posmodernismo y un poco también del postestructuralismo, ¿no? Con Foucault y sobre todo con Derrida a la cabeza, ¿no? Eh, Volvamos un poco con los estructuralistas, ¿no? Con Levi-Strauss, que sobre todo a partir de su estudio de los mitos, de cómo funcionan los mitos en las sociedades, pues él va encontrando ciertos patrones que se repiten, ¿no? En distintas sociedades y
en esa cuestión de los mitos, y lo va enganchando también con la cuestión del lenguaje, ¿no? Que de ahí retoma de Saussure. Este, Saussure, un famoso lingüista, luego tecleen ahí en Google Saussure, y bueno, ha influenciado a mucha gente, ¿no? Hasta el psicoanálisis ha metido Saussure. Entonces, bueno, es la idea de que a partir de que, digamos, el lenguaje es una estructura, y que en ese sentido está diferenciado el lenguaje, ¿no? Hay palabras que sirven para una cosa, palabras que sirven para decir otras cosas, ¿no? Y cada una de las palabras ocupa un lugar en toda esta estructura, ¿no? Y es a partir, digamos, de que cada una cumple con una función en específico que puede funcionar la estructura completa, ¿no? Y la estructura entonces determina lo que nosotros decimos acerca de las cosas. Es decir, que la estructura nos está diciendo cómo actuamos y cómo debemos actuar. Claro, la cuestión del signo y significante, ¿no? Eh, o sea, los estructuralistas como Max Weber, como Durkheim, como como Sartori, que vamos a leer la próxima clase, eh, piensan que las estructuras definen a los sujetos. Por ejemplo, la estructura universitaria. ¿Cómo los define a ustedes como sujetos la estructura universitaria? Bueno, pues tienen que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Para empezar, tienen que acudir a clase, pero no basta con acudir a clase, tienen que realizar todas las actividades que el profesor les diga. Esto con el objeto de tener una calificación aprobatoria, porque si no obtienen esa calificación aprobatoria, se van a examen final o se van a extraordinario, y si eso se va acumulando, pues entonces no terminan la carrera y, bueno, todas las otras consecuencias que pueda haber, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en un salón de clases, soñemos que estamos en un salón de clases y cómo está estructurado el salón de clases, ¿no? Cada uno ocupa la posición que le toca ocupar. El profesor al frente, ¿no? Como el que trae la luz y el que les viene a decir la verdad, ¿no? Los alumnos atrás, escuchando, recibiendo la verdad, siendo iluminados, ¿no? Por el profesor. Y además, antes, ahora ya no se hace, pero bueno, si ustedes van a otras facultades, todavía lo van a llegar a ver. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, alguna vez métanse a ese laberinto que es la Facultad de Filosofía. Eh, si van a la Facultad de Filosofía, se van a encontrar algunos salones en los que todavía está, digamos, la parte en la que el profesor da clase o da cátedra, está como elevada de la demás parte del salón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en un sitio elevado, o sea, es mucho más importante que todos los demás que están ahí, ¿no? Esa era una forma en la que se estructuraba el salón de clases pues, hasta hace no muchos años, ¿no? Y que implicaba una relación de poder distinta, ¿no? Y funciones distintas. El profesor está encargado de enseñar y el alumno tiene como tarea aprender. Y los sujetos están determinados porque ni el profesor puede salirse de esa función ni los alumnos pueden salirse de esa función. Y si se salen, corren el riesgo de ser sancionados, tanto el profesor como el alumno, porque hay toda una estructura universitaria que determina al sujeto. Esto hablando como, digamos, desde la perspectiva universitaria, ¿no? Pero si lo quieren llevar ustedes más afuera, pues hablemos de sistema económico, el propio sistema político, eh, de los sistemas electorales, de los sistemas de partidos, del sistema red, por ejemplo, que le llama Castells al mundo en el que vivimos, un sistema global que está en red, ¿no? Todo eso
digamos, tiene una estructura que determina de cierta manera el sujeto, que lo empuja a realizar ciertas actividades, ¿no? A lo mejor ustedes quisieran, no sé, ahorita estar echando la hueva, pues ahorita ya es un cuarto para las 7 y pues no sé, a lo mejor va a empezar la telenovela o va a empezar el partido, o no sé, o piensen por ejemplo en la misma estructura que ha generado el COVID, ¿no? La pandemia. No podemos salir de nuestra casa, o sí podemos salir, pero arriesgándonos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que es un riesgo salir. Entonces, las autoridades, por ejemplo, para inhibir esta salida, pues lo que hacen es, por ejemplo, cerrar cines, cerrar comercios, etcétera, 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 ¿no? Entonces de esa forma la estructura va determinando de cierta manera el sujeto. Eso es lo que piensan los estructuralistas. O todavía yendo a un ejemplo mucho más mundano, un equipo de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol cada uno de los jugadores tiene una posición específica, que ya le ha dado el entrenador de antemano, ¿no? A ver, tú vas a estar de delantero, tú vas a estar de mediocampista, tú de portero, tú vas a estar acá y allá, digamos, todas las posiciones, ¿no? Cada uno cumple una función específica. A ti te toca meter goles, a ti te toca repartir el juego, a ti te toca defender, a ti te toca, etcétera, 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 ¿no? Cada uno está determinado y funciona como una estructura. Y los sujetos ya están determinados de antemano, ¿no? A menos que haya uno así súper mamón, tipo Cristiano Ronaldo, que le gusta hacer mamadas y cosas así, porque se cree la estrella, pero porque además puede serlo, porque juega chido, pues quizás se saldrá un poco un poco, ¿no? Igual y no tanto, se saldrá un poco de la estructura. Pero son cuestiones excepcionales, ¿no? Eso es lo que piensan los estructuralistas. Ahorita vamos a ver qué es la crítica que le hacen los postestructuralistas a los estructuralistas, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna otra aportación, alguna otra reflexión? Preguntas, las preguntas también valen como participaciones. Si alguien tiene alguna duda, si algo no lo entendió, si algo no le quedó claro igual de la lectura, puede hacer una, una aportación. Entonces, ¿nadie? ¿No? ¿Ya? ¿De plano? Bueno, un día, ¿se acuerdan? Bueno, ¿a ustedes alguna vez el profesor Rodolfo Jiménez, cuando no participaban, les hizo eso del dedo, de la dedocracia, de que a ver a quién lista, a ver a quién le toca? ¿No? ¿Siempre participaban? Qué chido. Bueno, pues si no participa mucho, yo sí se las voy a aplicar. Y voy a sacar lista así de que, a ver, fulanito, ese me late que va a participar hoy. Y le voy a pedir que participe. Entonces les recomiendo que en vez de que aplique yo la dedocracia, o sea, el poder de mi dedo, mejor ustedes participen libremente. Pero bueno, ok, si ya no hay más, pues hagamos una breve reflexión entonces en torno a la lectura en general, ¿no? Digo, ya el simple título de la alternativa interpretativa creo que nos dice bastante, ¿no? Es decir, ya vimos el positivismo tiene sus límites, ¿qué otra alternativa hay? Pues la alternativa interpretativa, ¿no? Y que viene de una discusión súper, súper, súper vieja que tiene que ver con que si lo que es más real son las ideas o lo material. Si primero son las ideas o si primero es lo material. Que es una cuestión, o que es una discusión que viene desde Platón y Aristóteles, así de lejos. Y que seguimos discutiendo en la actualidad, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién era materialista? ¿Platón o Aristóteles? A ver, compañero Roberto.
Bueno, el materialista era Aristóteles y el idealista Platón. De hecho, se me olvidó ahorita el nombre de quién lo dijo, pero hay una frase que dice que la historia del pensamiento filosófico son notas de pie a los trabajos de Platón y Aristóteles, ¿no? Por esto mismo que usted está diciendo ahorita del idealismo contra el materialismo, ¿no? Porque, bueno, la tesis resumida de Platón es que él creía que la esencia de las cosas eran las ideas, ¿no? Entonces había un mundo de las ideas en las que todas se juntaban entre sí a través de la dialéctica y la idea superior de todas era la verdad, el bien y lo bello, que confluían en solo una noción. Y entonces Aristóteles, que fue su discípulo, dijo, pues no, la verdad no es así. Entonces él centró más su trabajo teórico en lo material, ¿no? Entonces él sacó los conceptos principales de acto y potencia. Actos son las cosas como ahorita son y potencia es aquello que pueden transformarse, ¿no? Y a partir de esta noción, Aristóteles va a describir cómo se mueve ahora sí que el mundo material. Claro, sí, perfecto, ¿no? La explicación, el buen Platón era el idealista y Aristóteles era, el materialista. Lástima que no los tuve en mi clase de filosofía política, si no hubiéramos hablado de todo esto, hubiera estado súper chido, pero bueno, ya, estos ya tuvieron esa clase. Digamos, en términos resumidos, un poco, ya lo explicó el compañero, pero un poco para complementar es esta idea de que el mundo o está determinado por las ideas o está determinado por lo material. Un ejemplo, mi sillón, ¿no? Que está bien rico y además me puedo acostar, se puede hacer para atrás y todo el rollo, ¿no? ¿Cómo explico a este sillón? ¿A partir de las ideas o a partir de lo material? Por ejemplo, un idealista te diría, bueno, sí, pero el sillón no es sillón, no es la esencia del sillón esto, ¿no? Digamos, un platónico diría, este sillón no es el verdadero sillón, ¿no? Es simplemente un reflejo del verdadero sillón que está allá arriba en el mundo de las ideas, ¿no? Que es el sillón perfecto, ¿no? Y este sillón es simplemente una representación corrupta de ese sillón, ¿no? Que está por allá, que es el perfecto. Y un materialista te diría, no, bueno, pero pues hay que analizar a ver de qué está hecho, ¿no? Está hecho de piel, cómo está relleno, si por ahí también trae madera. Por acá al lado hay unos plastiquitos con los que uno puede estirar los pies. De hecho, tengo estirado los pies en este mismo momento. Entonces, no sé, un materialista te diría eso, ¿no? Eso, digamos, en términos de Platón y Aristóteles, pero hay muchos tipos de idealismo y hay muchos tipos de materialismos. Entonces, la cosa se vuelve todavía más compleja cuando nos metemos a ver todos los tipos de idealismo que hay. Por ejemplo, Hegel es otro idealista, pero no es el tipo de idealismo de Platón, es un idealismo totalmente diferente, ¿no? Y su alumno, Marx, aunque retoma un montón de cosas de Hegel, como la dialéctica, Marx es materialista. Entonces, se vuelve muy, muy, muy complejo, pero un poco eso es en resumidas cuentas lo que dice, ¿no? En la discusión actual nosotros podríamos decir que la discusión entre materialistas e idealistas es un poco esta discusión sobre si las ideas determinan nuestra realidad o es lo material lo que determina la realidad. Para muchos esta discusión no tiene ningún sentido porque lo material explica ciertas cosas y las ideas explican otras cosas, ¿no? ¿Cómo pueden las ideas determinar nuestra realidad? Pues lo que ya decíamos hace rato, ¿no? A partir de la interpretación que nosotros hacemos de la realidad. Si, por ejemplo, para mí, que nunca he vivido
supongamos que igual, otra vez el ejemplo de que vengo de una tribu súper lejana de allá de África, que todavía vive en la edad de bronce, y de repente me traen al mundo occidental y veo los semáforos y a lo mejor voy manejando, porque ya aprendí a manejar, entonces voy manejando y entonces veo los semáforos, pero nadie me ha explicado qué chingados significa el rojo, ni qué chingados significa el amarillo, ni el verde. Entonces, para mí no quiere decir nada. O a lo mejor en la tribu de donde yo venía, el verde significaba, no sé, comida, ¿no? Entonces digo, bueno, es que ahí donde está ese color rojo, seguramente es que abajo hay comida, ¿no? Entonces, ahí las ideas están determinando la propia realidad, ¿no? Porque incluso yo puedo atropellar a alguien, ¿no? Porque no sé cómo manejarme en estas cuestiones. Entonces, las ideas determinan la realidad. Pero también lo material, porque si yo no sé manejar bien, pues como ya decía ahorita, puedo atropellar a alguien y eso es una cuestión material y no es que yo me imagine que alguien se murió. Si alguien se murió, alguien se murió, ¿no? Esa es una cuestión muy material, de hecho, ¿no? Sí, compañera Mónica. De hecho, el postestructuralismo es lo que cuestiona, o sea, hasta dónde es que el lenguaje incide en lo que se piensa. O sea, qué es lo que tú entiendes y hasta dónde te puede afectar en cierta manera como lo ejemplifica. Es Sí, una parte que cuestiona el postestructuralismo. totalmente, ¿no? Una cosa que no hicieron los estructuralistas era, y que es precisamente es la crítica de los postestructuralistas, es que los estructuralistas dijeron, vamos a estudiar el lenguaje para ver cómo el lenguaje determina a los sujetos, pero no se dieron cuenta de que su propio lenguaje los estaba determinando a ellos mismos. El lenguaje científico que ellos habían inventado los estaba determinando también a ellos. Y eso es lo que tratan de investigar los postestructuralistas, tipo Michel Foucault, ¿no? Eh, bueno, no lo alcanzo, pero por ejemplo aquí arribita hay un libro que tengo que se llama Arqueología del Saber, de Michel Foucault, en donde Michel Foucault trata como una especie de arqueólogo, pero del pensamiento, trata de escarbar en los antiguos discursos, en las antiguas significaciones, para explicar cómo los discursos son contingentes y los significados son contingentes. Es decir, que van cambiando en todo momento. Y por eso se pone como a escarbar, a ver qué significaba esto antes, ¿no? Vamos a escarbar más, vamos a escarbar más, vamos a escarbar más. Y vamos a determinar de qué manera ese discurso está, eh, está imponiendo una forma de pensar, está imponiendo una forma de hacer y está imponiendo una forma de ser también, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de género y de la mujer. ¿Cómo se entendía que la mujer, qué significaba la mujer? Hasta hace no tantos años, ¿no? Que tenía que estar en casa, que tenía que cuidar a los hijos, que tenía que ser madre para poder realizarse como mujer, ¿no? Que tenía que estar casada, que tenía que estar... Todos esos eran los significados que la palabra mujer tenía intrínsecamente, ¿no? Pero como los significados no están determinados de una vez y para siempre, sino que se pueden ir transformando, pues ahora se ha ido transformando este significado de la mujer y con toda la lucha de las mujeres, eh, se resignifica para que ellas puedan ser lo que quieren ser, ¿no? Eh, ahí también tiene que ver la cuestión del lenguaje y el poder. Hay una parte de la lectura donde dice eso, ¿no? Quien nombra un poco, algo así, ¿no? Quien nombra es también quien tiene el poder, ¿no? Entonces, de esta forma, la cuestión del lenguaje y del poder van súper unidas, ¿no? Súper, súper determinadas. Por ejemplo, yo como buen alumno del profesor Rodolfo Jiménez, pues también me voy a meter en cuestiones del psicoanálisis, pero por ejemplo, toda esta cuestión en psicoanálisis que Jacques Lacan le llama el otro. ¿Qué es el otro? O sea, el otro es, para Jacques Lacan, es quien dice cómo tenemos que ser y qué debemos ser.
el otro no es una persona en específico, ¿no? El otro es un lugar y puede ser ocupado por variadas personalidades. Por ejemplo, los padres, o la familia en general, o la iglesia, o la sociedad, o la escuela, ¿no? Que tienen un discurso, ese otro tiene un discurso, y ese discurso te determina a ti. No, pues es que como mi papá siempre quiso que yo fuera abogado, pues soy abogado. O como mi mamá siempre quiso que yo fuera así y asado, pues ahora yo soy asado y así, ¿no? Y como mis papás esperan mucho de mí, pues me mato estudiando hasta las 11 de la noche. No descanso, no duermo, no ceno, porque no quiero decepcionarlos, ¿no? Ese es el discurso del otro determinándonos. Y de ahí surge la neurosis y todas estas cuestiones de que hacemos cosas que no queremos hacer, pero sentimos que las tenemos que hacer y entonces estamos atrapados en toda esta cuestión, ¿no? O la pareja, ¿no? Es que mi pareja espera que yo haga tal cosa y entonces pues, yo no quiero, pero sí quiero porque quiero complacerlo. Y entonces surge otra vez este discurso del otro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el otro de mí? Y bueno, eso en psicoanálisis es en cuestiones individuales, pero también en cuestiones sociales se aplica, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, bueno, pues toda esta discusión de materialismo, idealismo, pues luego llega a las propias ciencias sociales, sobre todo a partir de la idea de mente y materia, ¿no? Y pues tiene una importancia muy profunda en la Alemania del siglo XIX, ¿no? Empiezan a haber ciertos debates importantes ahí sobre esta cuestión. Como ya comentaba, ¿no? El propio Hegel o el propio Marx son dos representantes de estos debates, ¿no? Y empiezan a discutir entonces acerca de la propia, digamos, de la propia naturaleza de la humanidad, si nuestra naturaleza es material o si nuestra naturaleza es espiritual. Y a partir de eso entonces es que podemos saber cómo estudiarnos. Si conocemos nuestra naturaleza, entonces podemos saber qué métodos utilizar para estudiarnos, ¿no? Si mi naturaleza es puramente material, pues entonces me enfocaré en un método que me explique lo material. Pero si por otro lado mi naturaleza es espiritual, espiritual no en un sentido religioso, sino espiritual de que en un sentido más bien de que lo que nos está determinando a nosotros son nuestras ideas, nuestra mente, de cierta manera, ¿no? Y aunque hay neurocientíficos que se han metido a estudiar que el rollo, que si las neuronas, que cómo se transporta la información y no sé qué, pues aún no se ha terminado de explicar ciertos comportamientos humanos que son mucho más complejos que simplemente explicar las neuronas, ¿no? Y cómo se comunican entre sí, ¿no? Entonces, empieza a haber esta discusión, ¿no? Sobre todo porque se parte de la idea de que, o sea, cuáles son las teorías que nos van a explicar, ¿no?, a nosotros la propia historia, ¿no? Se empieza a constituir una ciencia de la historia, cómo vamos nosotros a acceder a la historia de la humanidad para poder entenderla, ¿no? Y luego este debate se fue expandiendo a las demás ciencias sociales, ¿no? Una de estas, digamos, uno de los esfuerzos por tratar de hacer que la historia fuera digamos, una ciencia que fuera empírica, aunque no cuantitativa. No todo lo empírico es cuantitativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una ciencia que fuera empírica, que pudiera estudiar lo empírico y que explicara entonces a partir de lo empírico qué era la historia, ¿no? Pues uno de estos esfuerzos tuvo que ver precisamente con la adopción de la hermenéutica por parte de Friedrich Schleiermacher, que dice la lectura, ¿no? O sea, que trata de sacar la hermenéutica de
este nicho religioso en el que se encontraba y tratar de llevarlo a la aplicación de la historia, ¿no? La hermenéutica, entonces, en este sentido, era tratar de explicar cómo entendían estas personas del pasado su propia realidad, para entonces entenderlos, para entonces entender la historia. Por ejemplo, hay un libro muy bonito, que si lo pueden descargar, descárguenlo, que se llama El queso y los gusanos. Déjenme buscar quién era el autor, porque ahorita se me fue el nombre. El queso y los gusanos es de Carlo Ginzburg. Es súper bonito ese libro, es casi como un cuento, pero es una investigación sobre un molinero italiano y la forma en la que él concebía su propio universo, su propia cosmogonía, de cómo había sido creado el universo y todo esto, ¿no? Es muy interesante porque Carlo Ginzburg encuentra un montón de textos de la Inquisición en Italia y se encuentra el caso de este molinero, que ahora no recuerdo cómo se llamaba algo como... su nombre se parecía al papá de Pinocho, Gepetto, pero no era Gepetto, era otra cosa, ¿no? Y bueno, este molinero es sentenciado por la Inquisición, pues es castigado por la Inquisición, ¿no? No recuerdo, creo que lo queman vivo. Entonces, Carlo Ginzburg se pone a investigar por qué. Y bueno, él encuentra que lo acusaban de herejía. Entonces, Carlo Ginzburg dice, bueno, ¿y pues qué pensaba este tipo como para que lo acusaran de hereje, ¿no? Y entonces, lo que hace Carlo Ginzburg es, a partir de estos mismos archivos de la Inquisición, pero también de otros archivos, va haciendo una interpretación de cómo entendía este molinero su propia realidad. Y luego, por ejemplo, una cosa que descubre es que la Inquisición le quita todos sus libros a este molinero, se los confisca, y entre esos libros, porque la Inquisición hace una lista de los libros que le habían quitado, entre esos libros había libros súper extraños, venidos de Oriente, raros, así, ¿no? Que el molinero que se había puesto a leer. Y entonces así, a partir de esto, es que Carlos Ginzburg empieza a darse cuenta de cómo el molinero había creado su propio pensamiento, independientemente de las ideas que imponía la iglesia, ¿no? Y una de las cosas muy chistosas que decía este molinero es que el universo se había creado digamos que la vida había surgido así como los gusanos surgen de un queso podrido, ¿no? Por eso el título del libro es El queso y los gusanos. Todo esto es un trabajo interpretativo. ¿Cómo entendía este molinero su propia realidad? A partir de estos recursos que él encuentra en estos documentos, ¿no? Y entonces tú haces digamos, casi una explicación histórica de la vida de este molinero, ¿no? Y puedes entender un poco cómo vivía este molinero y también otras personas que vivían alrededor de él, ¿no? Eso es un poco lo que trata de hacer la hermenéutica, aunque la hermenéutica no se va a quedar solamente en la cuestión histórica. La hermenéutica también se puede aplicar para cuestiones actuales, ¿no? Por ejemplo, para hacer un análisis del discurso de López Obrador, se puede aplicar un método hermenéutico o un análisis del discurso, que puede ser hecho a partir de un método hermenéutico, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tesis de la maestría hice un análisis del discurso de Donald Trump y de sus votantes. ¿Cómo entendía Donald Trump la realidad de los Estados Unidos? Y cómo entendieron y cómo adoptaron ese discurso a sus votantes. Y lo construyeron a sí mismo en su propio discurso, ¿no? Y eso me permite entender un montón de cosas, como por qué habían votado por él, ¿no?
que era una cuestión como que a muchos se les hacía muy extraña, ¿no? O sea, por qué la gente votó por Donald Trump si es machista, si es xenófobo, si aparte es ignorante, si no sabe nada de política, etcétera, 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 ¿no? Todas las cuestiones negativas que se le podrían decir a Donald Trump, pero aún así la gente había votado por él, ¿no? ¿Por qué? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente había votado por él? Y para eso tuve que meterme a hacer un estudio interpretativo. Para eso sirve también esta perspectiva, ¿no? Como entendía, cómo el discurso de Donald Trump daba realidad o le daba un sentido particular a la realidad y cómo sus votantes lo entendieron y lo asimilaron y lo hicieron suyo y luego votaron por él. Por ejemplo, una de las cosas que a los votantes de Trump les gustaba mucho es que Trump dijera la neta, que la valiera madres, que dijera las cosas tal cual las pensaba. Porque, aunque no tuviera razón, aunque estuviera equivocado y toda la discusión que podamos tener acerca de si tenía o no razón Donald Trump, les gustaba a sus votantes porque todos los demás políticos, o ellos asumían que todos los demás políticos eran unos hipócritas y que nunca decían la verdad. Y que solo Donald Trump se atrevía a decir la neta de las netas, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, les llamaba mucho la atención a los votantes de Donald Trump era su capacidad de liderazgo. Porque ellos lo identificaban como un líder fuerte, precisamente por su capacidad de decir las cosas tal cual eran. Y también porque entendían que él estaba haciendo como una especie de sacrificio por la nación, ¿no? Porque ellos pensaban o identificaban que todos los que se dedicaban a la política en los Estados Unidos, todos los políticos en los Estados Unidos, o la mayoría, estaban en política para hacer dinero. Y entonces veían en Donald Trump una figura diferente. Decían, bueno, pero Donald Trump no está en política para hacer dinero porque él ya es rico. Seguramente está en política porque realmente le interesa a su país. Y está haciendo un sacrificio en meterse en política para salvar a su país. Así lo entendían. Entonces, a partir de un método interpretativo, es que podemos entender este tipo de cosas. Bueno, ok. Continuemos. Sí, compañero Ulises, adelante. Bueno, muy breve, justo de lo que está comentando. En el semestre pasado, en una clase que teníamos de psicología social, pues en una de las sesiones hicimos como una especie de análisis, por llamarlo de una forma, sobre un clip muy breve de un discurso electoral de Trump. Y pues sí, es como interesante el cómo lo desarrolla, ¿no? Porque hasta lleva a una mujer la cual dice que su hija fue violentada, me parece fue asesinada, si no mal recuerdo, por un inmigrante latinoamericano, ¿no? Pero, y posteriormente argumenta a la mujer que las mismas autoridades lo dejaron libre. Pero pues hay muchos huecos, ¿no? Si se supone que es un indocumentado latinoamericano, ¿cómo es que accedió a la corte y pues todavía la corte lo dejó libre, ¿no? Bueno, eso por comentar un tema. Pero pues, las palabras ni siquiera tenían como tal una elocuencia ni un significado como tal propio de lo que estaba hablando, pero el simple mensaje era de ellos son los malos, ellos son los que traen algo para ti, ellos son los que te van a afectar. Y pues Trump en sus mensajes siempre era, pero tú no, hablando al padrón electoral. Entonces, desde esa forma, cómo lo llegan a asimilar de que siempre, pues, algún conflicto es externo más no interno. Y como que siento que sintetizó mucho las ideas que este personaje implementó y con lo que yo ahora, pues, más que nada a ser, pues, más conocido, ¿no? El tema del mundo, el tema de los musulmanes y demás, ¿no? Entonces, yo siento que desde esa forma de apropiar el discurso, pues, no sé, fue como muy
palpable para la sociedad ya, que pues no sé si ustedes habrán tenido experiencias, pero pues la verdad sí, sí es un poco muy, bueno, muy racista la gente de allá, entonces como que se hila, yo lo veo de esa manera, nada más. Claro, claro, ¿no? Totalmente. O sea, es que Donald Trump supo construir un nosotros. Eso es importante para cualquiera que quiera hacer un discurso político. Tiene que construir un nosotros y un ellos. Y el ellos es el enemigo. Todo discurso político tiene esto, ¿eh? O sea, nadie se salva. Ni los liberales, por más que digan que son neutrales y que son amigos de todos y todo ese rollo. Siempre hay siempre hay un enemigo y siempre hay un nosotros. Hay distintas formas de configurar ese nosotros. Eh, por ejemplo, el discurso de Bernie Sanders, también en los Estados Unidos, era una forma de configurar el nosotros diferente. No es un nosotros como el nosotros de Donald Trump, que es un nosotros de nosotros, los verdaderos estadounidenses, estamos sufriendo una invasión extranjera que vienen a quitarnos nuestros trabajos y a quitarnos nuestra seguridad, etcétera, etcétera. El nosotros construido por parte de Bernie Sanders era un nosotros más como de los de abajo, ¿no? Independientemente de qué raza fueras, de qué etnia fueras o de qué país vinieras, había, digamos, una forma diferente de configurar el nosotros y también el ellos, al enemigo, ¿no? Por ejemplo, el enemigo para Donald Trump, pues eran los extranjeros, China, México, perdón, las industrias o las empresas que se iban del país para dar trabajo en otros lugares como China, por ejemplo, o como México, porque allá podían pagar menos. Todos esos eran los enemigos que Trump estaba señalando en su discurso. Es el enemigo que Donald Trump construyó. Para Bernie Sanders, no. Para Bernie Sanders el enemigo era el 1%, el famoso 1%, ¿no? Wall Street, y las grandes élites políticas y las grandes élites financieras que se habían aprovechado de la crisis financiera de 2008 para hacerse todavía más ricos y dejar en la pobreza a mucha gente, ¿no? Un poco ese era el discurso de Bernie Sanders. Entonces, el nosotros siempre se construye de diferente forma, ¿no? Eh, pero depende mucho de quiénes sean, a quienes va dirigido, ¿no? Por eso esta cuestión de interpretativa es muy interesante y es muy importante que no la dejemos de lado, ¿no? Para poder entender la realidad política. Como politólogos, no podemos dejarla de lado y nada más ponernos a estudiar estructuras como si, no sé, o sistemas más bien, como si los sistemas definieran todo, ¿no? Y no hubiera agencia por parte del ser humano, es decir, que no hubiera cierta capacidad del ser humano de construir aún así algo nuevo, ¿no? Bien, por ejemplo, les voy a compartir rápido el Instagram de Vox. Ahorita ¿conocen a Vox? Sí, ¿No? Bueno, Vox es un partido español, es un partido político español, que se puede decir de cierta manera que es una especie de trumpismo a la española, ¿no? Y bueno, este es el Instagram de Vox, este es su líder principal, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Santiago Santiago Abascal. Abascal. Santiago Abascal, ajá. Y bueno, para acá sale, ¿no? Iván de los Monteros, esta no me acuerdo cómo se llama. Bueno, son como los principales, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, en sus historias, ya saben que ustedes se pueden guardar historias, ¿no? En Instagram. Y aquí guardaron y le pusieron como título a estas historias Stop Invasion. Paremos la invasión. Una cosa que sucede en España es que llegan muchos inmigrantes del norte de África a través de Ceuta o Melilla, que son dos ciudades españolas que están al norte de África. Entonces, bueno, lo que dicen estos tipos de Vox es que están invadiendo España
y que están causando un problema de seguridad en España y que de todos los crímenes que se cometen en España, el 60%, un rollo así, o o la mayor parte de esa proporción son cometidos por inmigrantes, ¿no? Aunque luego ya salen gente con datos verdaderos y le dicen, no, pues no digas mentiras, ¿no? Eso no es cierto, pero les sirve como discurso, ¿no? A ellos para construir un ellos como enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ponen, ah, miren, por ejemplo, así ha quedado el puesto de la Guardia Civil en Ceuta tras el salto de más de 150 inmigrantes esta madrugada, ¿no? Y ya, ponen las imágenes, ¿no? De cómo quedó destruido. Entonces, bueno, pues estos cuates lo que hacen es también, digamos, hacer una interpretación de la realidad y decirle a la gente que la realidad es así, ¿no? Y que por tanto conviene que les voten a ellos. Eso ya tiene que ver con cuestiones de comunicación política y el rollo del asunto, ¿no? Pero, Profe, sí, dime, adelante. yo quería participar. Justamente ahorita que nos muestra este perfil, estaba yo recordando que cuando se presentó nos dijo que estaba estudiando, que tenía maestría en comunicación política, algo así, ¿no? Entonces yo quería preguntarle cómo ve el tema de las redes sociales. Por supuesto que ha evolucionado muchísimo y hoy en día es una plataforma muy aprovechosa para los políticos. Pero a mí en particular me parece que Instagram es una red también muy importante, a pesar de que Facebook, digamos que tiene más alcance o hay personas de todo tipo de edad en Facebook. Instagram me parece que es una herramienta pues con más efectividad, por así decirlo. Bueno, siento que Facebook es como más publicidad, sin embargo, Instagram te permite como conocer de manera más directa, más precisa, más exacta las cuestiones que están surgiendo en el momento. Y es ahí donde los políticos aprovechan estas herramientas, y no todos, porque no tenemos políticos que utilicen esta plataforma. Y ahorita que ya se viene el periodo de campaña y todo el rollo, me he dado cuenta que no todos los políticos están familiarizados con esta red social. Sin embargo, me parece maravilloso. O sea, la cuenta que usted nos acaba de mostrar es una cuenta totalmente, pues no sé, legítima. O sea, te da un poder como de estatus, de legitimidad. Y pues bueno, puede ser un gran alcance para llegar a muchos sectores y tener como más efectividad y más voz, más, no lo sé. O sea, me parece que es increíble esta plataforma. Bueno, Sí, para cuestiones políticas. sí. Es que cada una de las plataformas tiene su propia ventaja, ¿no? Y sus propias desventajas. Y ahora sí que para salir con cuestiones de comunicólogo, es que las plataformas son mediaciones, ¿no? Es decir, median entre nosotros y nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Es decir, cada una de las plataformas va a determinar cómo nos comunicamos con los que también participan dentro de esas plataformas, ¿no? Por ejemplo, Facebook y toda esta cuestión de que tú tengas como una especie como de muro donde vayas poniendo como tus cosas y compartas, etcétera, etcétera, y que además tengas como esta cuestión de las noticias, ¿no? De que van saliendo constantemente y vas tú bajando. Eh, es una forma determinada de comunicar, ¿no? Eh, que además de poder compartir, por ejemplo, imágenes, también te va a permitir compartir textos, ¿no? O enlaces. Eh, artículos de periódico, artículos de opinión, etcétera, 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 ¿no? Y por ejemplo, Instagram es pura imagen. Es pura imagen. Y una de las cuestiones que parece que están moviendo mucho más ahora a las personas, sobre todo porque la mayoría de las personas que están en redes sociales son jóvenes.
eh, son las imágenes. Porque da hueva leer, ¿no? O sea, no, pues es que mira, ya compartieron ese artículo de no sé qué y nada más leo el título, ¿no? Así de que AMLO dijo que nos vamos a hacer comunistas, ¿no? Y ya te lo crees, ¿no? Y la República Bolivariana de México, o pedos así, ¿no? Y ya porque lo dice el título, pero no te metiste a leer, ni investigaste qué periódico, ni qué fuente, ni nada. Nada más viste el puro título, pues ya, te lo creíste, ¿no? Entonces la gente busca más una imagen que le provoque algo, ¿no? Eh, Miren, había un meme que precisamente Vox subió a su Instagram. Déjenme buscarlo, que creo que puede decirnos mucho sobre esto, ¿no? La cuestión de las imágenes. A ver, aquí está. Déjenme hacerlo grande. Ok, a ver, se los comparto. Este meme es un meme que hizo Vox y que lo subió a su Instagram. De hecho, Vox es el partido con más seguidores en España, en Instagram. En Instagram, nada más. En otras redes sociales no, pero en Instagram, Vox es el partido más seguido de España. Bueno, todo el mundo, o supongo que la mayoría, ha visto la película del Señor de los Anillos, o las películas del Señor de los Anillos. Y si no la han visto, bueno, les digo que esta es una escena de la tercera película del Señor de los Anillos, del Retorno del Rey. Este personaje es Aragorn, interpretado por Viggo Mortensen, que de hecho Viggo Mortensen se ofendió mucho por este meme y casi casi les mentó la madre a los de Vox por haber aprovechado su imagen de esta manera. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que están diciendo aquí los de Vox con una imagen? Porque les platico un poco el contexto de Vox. Vox se perfila como un partido que apela a las emociones más nacionalistas de los españoles y a las emociones más nacionalistas desde la perspectiva de que ellos son muy, 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 muy españoles, súper, súper, súper castellanos, y que así como en algún momento de su historia España fue invadida por los árabes y fue dominada por los árabes, pero luego fue liberada de una forma épica por el Cid y por otros héroes míticos, pues en la actualidad España está siendo invadida de nuevo, pero esta vez por inmigrantes del norte de África, que de hecho quienes invadieron España hace muchos siglos también venían del norte de África, los árabes. Ahora España también está siendo invadida. Hace falta defenderla, igual que la defendimos en la época medieval. Y por eso queda muy bien esta imagen, porque aunque El Señor de los Anillos no es una película que sea histórica, sí se enmarca dentro de una cuestión medieval, ¿no? Que se relaciona con esta otra cuestión del Cid, campeador y todos estos seres españoles, ¿no? Entonces, analicemos un poquito aquí lo que nos quieren decir, ¿no? Aquí está Vox, ¿no? Y la bandera de España, unidas, ¿no? Como si fueran uno mismo, representados por el personaje de Aragorn, que es casi como el héroe de la película del Señor de los Anillos, ¿no? Enfrentándose a todos los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los anarquistas, los comunistas, los independentistas catalanes, el colectivo LGTBI, ¿no? Las feministas, incluso medios de comunicación como La Sexta, que es un canal de televisión, o El País, el periódico El País, ¿no? Son los enemigos. Y aquí está la construcción de lo que yo les decía, el nosotros y el ellos. Nosotros somos España, somos la verdadera España. Y todos esos, los independentistas catalanes, las feministas, los comunistas, la comunidad LGTBI, no son españoles, son enemigos de España. Entonces, bueno, dejo de compartir. Esa es la capacidad que tiene Instagram, que a partir de una imagen te genera un sentimiento así, sin tener que meterte a leer
un artículo de fulanito y investigar y ver si la fuente y no sé qué, no, o sea, sí, de volada, ¿no? Y es que precisamente Instagram está hecha para eso. Supongo que todo el mundo o la mayoría de ustedes tiene Instagram, ¿no? Y lo que sube en Instagram son, no sé, fotos de ustedes así súper guapos, ¿no? Así en la playa, o, o fotos que ustedes han tomado de lugares que les gustan mucho, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, es que Instagram está hecho para mostrar imágenes, no texto, sino imágenes, ¿no? Bueno, pues ahí son un poco los espacios digitales que pues, los políticos mexicanos no han explorado todavía mucho, ¿no? Y yo creo que no lo han explorado porque no saben y porque no tienen el interés y porque ni tienen el interés ni tienen el carisma. Siguen siendo el típico político, en su mayoría, el típico político de hace 30 años de Honorable Congreso de la Unión, ¿no? Y hablan así como tipo Salinas y de hueva, y andan de corbata y súper trajeados y súper peinados y qué hueva, no sé, miren, por ejemplo, les voy a enseñar otra forma de comunicar, ¿no? Diferente en política. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver una buena imagen. Esta está buena. Ok. Bueno, no la puede ser muy, muy grande, pero sí se ve. Bueno, esta también está chida. También se las voy a abrir. Ok, a ver, se las voy a compartir. ¿Alguno de ustedes sabe quién es ese? ¿Cómo qué piensan que es? ¿A qué piensan que se dedique él? Es un político español, ¿no? Coletas, ¿no? Creo de Ajá. la izquierda. Es que no se me va su nombre, pero sí lo he ubicado. Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias. Ajá, ok. Pero si ustedes nunca hubieran sabido nada de Pablo Iglesias, ¿qué hubieran pensado de él? ¿Qué era qué? Músico. Un músico. Artista. Exactamente. Sí, ¿no? Bueno, esa es una imagen. Y acá hay otra imagen de Pablo Iglesias. Nada más acá sí tiene agarrado el cabello. Y es cuando, pues él tenía un canal en YouTube y de televisión local que se llamaba La Tuerca. Y pues él le gustaba, pues se dedicaba a la comunicación, ¿no? Él hacía entrevistas y salía a la calle. Y, bueno, pues él ahora es vicepresidente de España. Y nunca le gustó usar corbata ni andar trajeado. De hecho, aquí todavía traía un arete que después se quitó. Pero ahora ya se volvió a poner un arete y lo trae acá, en la ceja. Pues es que esto es lo que llamaba la atención de los jóvenes en un momento dado en España, ¿no? Digo, aparte de que es un tipo súper inteligente y es doctor en ciencia política, o sea, no es cualquier pendejo, pues sabe comunicar muy bien. Entonces, pues este es un tipo de imagen que nunca vamos a ver aquí en México. Yo no me imagino un político atreviéndose a tener este tipo de imagen, ¿no? Porque me parece que son muy cortos de vista, no son nada atrevidos, ¿no? Y no tienen el carisma, también es lo que les digo, ¿no? Raúl, Sí. a mí me deberías de poner en directo si se puede
las peleas que tienen los de Vox con los podemitas en el Congreso. Yo creo que los debates que se avientan a veces sobre ciertos temas son muy buenos y que realmente sí están cargados de ideología, ¿no? Que al final de cuentas es algo que en nuestros congresos, tanto locales como en el federal, pues casi nunca vemos, ¿no? Que realmente estén instrumentados en la ideología de su partido y que, pues, sea bueno o malo, realmente sientan los principios de Ah, te perdimos. Bueno, yo te dejé de escuchar, no sé si los demás también. no sé hasta qué punto me dejaste de escuchar. Es que ya se me fue la onda, la verdad. Pero estabas Bueno, diciendo de los debates de Vox, ¿no? Con los periodistas en el Congreso. ¿Quieres terminar o no? O así ya lo dejamos. problema de mi internet, pero pues sí era básicamente eso, los duelos que se avientan en el Congreso, la gente de Vox y los de Podemos, que creo que han sustituido un poco lo que antes era el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que desde prácticamente el retorno de la democracia en España representaron las dos grandes ideas de izquierda y derecha, pero que ahora han visto un poco relegadas, ¿no? Y que casi son vistos hasta como medio tibios, ¿no? A comparación de Vox y de Podemos. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, métanse a ver este tipo de cosas a YouTube. O sea, son muy interesantes como para que salgan un poco de la política nacional, ¿no? Ahorita que están hablando de Anaya tocando la flauta y subiéndose a no sé dónde. Sí, claro, pero es que Anaya no tiene, o sea, no tiene carisma. O sea, precisamente, o sea, ese tipo de cosas que hace son como un ejemplo de la desesperación de Anaya por llamar la atención de alguna forma, ¿no? Porque el hombre tiene el carisma de una piedra. O sea, no, o sea, no le llaman la atención a nadie, ¿no? O bailes de ese tipo como el de Ponte Nuevo, Ponte León, ¿no? Que llamar al voto, uno se caga de risa, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ustedes analicen, eh, yo he seguido desde hace muchos años, desde 2015, he seguido la carrera de Pablo Iglesias, ¿no? O sea, como todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es muy interesante porque es un tipo muy capaz intelectualmente, pero no es un maestro aburrido, porque de hecho él era profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, no es un profesor aburrido, sino que es un tipo que sabe comunicar muy bien y te sabe convencer y sabe generar emoción. Y la política más que, aunque también es racionalidad, pero no solo racionalidad, sino también emoción. Y hay que jugar con eso también en política, ¿no? Entonces, mmm, sabe jugar muy bien con estas cuestiones. O sea, además de que tiene muy buenos planes, muy buenas ideas, sabe comunicarlas y sabe llamar la atención de las ideas y de las personas y generarles emoción. No nada más ideas planas y aburridas de te presento un esquema de no sé qué madre si no te entiendo y me das hueva y mejor que venga otro, ¿no? Eso lo puede hacer un profesor, pero un político no lo puede hacer. Entonces, bueno, eh, sí, compañero José Luis. Gracias, maestro. Perdón, tuve problemas con mi audio. A mí, por ejemplo, ahorita que menciona lo de Pablo Iglesias, yo, por ejemplo, desde 2018, 2019 empecé a seguir un poco la carrera de un cuate que se llama Sebastián Kurz, que creo que es canciller o era canciller de Austria. No sé cómo estuvo el movimiento, me parece que por un rato salió de la Cancillería, pero volvió a regresar, no sé si el año pasado o este año entró. Pero todo esto que comenta me deja sonando ahí una cuestión que me hace preguntarme a mí mismo, ¿por qué en Europa actualmente sí está
dándose esa vigencia de los candidatos que siguen más o menos, candidatos y líderes políticos que siguen más o menos el mismo perfil, ¿no? Son gente joven, generalmente no pasan de los 35, 40 años como mucho, son gente que conecta de inmediato con los jóvenes, saben a quién tirarle, ¿no? Y saben cómo hablarle porque ellos mismos forman parte de ese grupo de electores a los que ellos le van a hablar, ¿no? Y es interesante ver cómo en Europa está surgiendo esta ola, pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica yo me he dado cuenta que pues seguimos todavía cortados bajo el modelo del típico político de traje, de corbata, de honorable Congreso de la Unión, bla, bla, bla. Pero luego, cuando ves a gente relativamente joven, pues terminan siendo Samuel García, ¿no? O Anaya. No, quizá no sé si sea un poco con la visión que tienen en general los europeos, esa nueva visión que tienen de rehacer un poco la política, aunque bueno, por ejemplo, pues es triste porque el caso de Sebastián Kurz, pues el tipo es a todas luces tirándole a neonazi, ¿no? El Partido Alternativa Austria, que es su partido, pues es un partido totalmente nefasto, es de corte fascista, antiinmigrante, antimusulmán, o sea, representan pues casi de lo peor de lo peor. Y justamente como le decía, hacer causas para legitimarse, ¿no? Un poco como, hasta un poco mesiánicos, si los quisiéramos ver así, ¿no? De yo soy el salvador de tal eh, cosa, lo que comentaba usted, de la cuestión de que hacen bien clara esta marcación entre ellos, los malos, y nosotros. Algo que, bueno, también en Latinoamérica veo que hacemos mucho, López Obrador lo hace muchísimo, los fifís, los conservadores, la mafia del poder, pero a mí me resulta todavía más interesante porque, bueno, López Obrador es una persona que al margen de que haya simpatizantes y detractores de él, aunque tiene su proyecto político consolidado, su discurso todavía como que suena un poco no en una línea tan mesiánica como sonaría quizá el discurso de Kurz, ¿no? Pero aún así, lo interesante aquí es que ya teniendo todo el bagaje de la experiencia previa de los regímenes totalitarios en Europa, Kurz logró hacer que esa idea volviera a ser vendible para el imaginario colectivo de Austria, ¿no? Y el PG como que todavía está a medias tintas. Bueno, no tiene que ver un régimen con el otro, ¿no? Porque Andrés Manuel no es ni comunista, ni fascista, ni nada de eso. Pero me resulta pues un poco, no sé, como dejarlo para la reflexión. A lo mejor, ¿qué le ha fallado al discurso del presidente Andrés Manuel que no llega a ser tan adictivo como, por ejemplo, el de estos políticos europeos, ¿no? A lo mejor sí hace polémica, sí genera escándalo un ratito, pero vuelve a calmarse. Y estos cuates no. Estos cuates saben que, lamentablemente, como en muchas cuestiones del periodismo, el que vende, el que genera titulares, es el que está en boca del público y saben mantenerse en esa boca del público. Algo que los políticos latinoamericanos todavía no han logrado hacer del todo, ni siquiera los políticos jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de saber de una persona pues relativamente joven que está jugando para un puesto en la administración municipal allá en el Estado de México, pero igual esta persona adolece de esta situación, como que no, a pesar de que él pertenece a ese grupo del electorado al que le apuesta, no logra conectar todavía del todo con los corazones y mentes de sus electores o de sus posibles electores. Entonces, pues, más que participación, pues era como que un comentario, una reflexión personal, maestro. Perfecto, muchas gracias. Yo diría, y aquí yo creo que sí podemos hacer una especie de análisis sistémico. Creo que eso que tú dices sobre por qué allá, sí, y acá no, son varios factores, ¿no? Pero quizá uno tenga que ver con la propia estructura del sistema de partidos que ellos tienen y que nosotros tenemos. Para nosotros crear un partido nuevo es muy difícil. O sea, si nosotros aquí nos organizamos para hacer un partido nuevo, seguramente vamos a fracasar, porque se necesita un chingo de dinero, se necesita mucho más gente,
Y además que esa gente está repartida por todo el país, ¿no? Y eso implica tener muchas influencias, implica, pues ya tener, digamos, un capital político, que ya cuando veamos a Bourdieu vamos a ver qué onda con esto de capital político, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que hay ciertas personas que ya tienen un capital político importante del que nosotros carecemos. Y por ejemplo, para hacer un partido político en España es mucho más fácil. Tú vas y te registras y dices, ¿sabes qué? Yo quiero fundar un partido y nos vamos a llamar Fulanito de tal. La diferencia es que, por ejemplo, aquí te van a financiar. Si ya logras registrarte como partido, te van a financiar públicamente, ¿no? Allá no, por eso es un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tuvieron que hacer los de Podemos para poder financiarse y financiar su primer campaña electoral, que fue una campaña para el Parlamento Europeo, pues fue valerse de las propias redes sociodigitales, Facebook, Twitter, etcétera, y además hacer crowdfunding, que era pedir dinero a los simpatizantes, pero no regalado, sino prestado. Y entonces los simpatizantes prestaban dinero y el partido se comprometía a pagárselos después de las elecciones. Entonces realmente, por ejemplo, y además tiene que ver con una posición política también de Podemos, porque los de Podemos decían, nosotros no queremos pedirle dinero prestado a los bancos, porque si le pedimos dinero prestado a los bancos, le vamos a deber un favor a los bancos. Y entonces no vamos a representar a la gente, vamos a representar a los bancos que financiaron nuestra campaña, ¿no? Entonces nosotros no queremos pedirle dinero a los bancos. También tiene que ver con eso, ¿no? Pues allá es mucho más fácil hacer un partido político y además, por ejemplo, la penetración de las redes pues de Internet es mucho más amplia. Me parece que allá están como en el 90% de penetración, ¿no? O sea, con esto de 90% de penetración me refiero al número de gente que se puede conectar a Internet, ¿no? Aquí apenas estamos como en el 60 y tantos por ciento, una cosa así me parece, de gente que se puede conectar a Internet. Entonces, todavía sigue habiendo mucha población en México que no tiene acceso a Internet y es la famosa brecha digital. Entonces, pues también a los políticos, pues igual les interesa seguir haciendo política de la vieja, de ir ahí a hacer un meeting ahí en la placita y regalar frutsis y sándwiches y todo eso, porque mucha de esa gente todavía no tiene un acceso a Internet, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con ese tipo de cuestiones, ¿no? De por qué hay así y acá no, ¿no? Acá, pues, acá los jóvenes que quieran hacer política casi siempre tienen que meterse a un partido político y entonces aprenden las mañas de los viejos partidos políticos y las formas de los viejos políticos y terminan haciendo pues las mismas cosas que hacían los viejos políticos, ¿no? Casi, porque pues están siendo educados por los viejos políticos. Entonces, pues es el caso de Anaya, ¿no? Por ejemplo, o el caso de toda esa generación de Peña Nieto, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, supongo que ustedes estaban un poco chicos, pero cuando Peña Nieto hizo su campaña electoral, supongo que se acordarán algunos, pues mucho del discurso era que somos la nueva generación del PRI, ¿no? Somos diferentes a la vieja generación de dinosaurios, ¿no? Como nosotros somos jóvenes, nosotros somos buenos. Relacionando la juventud con la cuestión de no ser corruptos, ¿no? Y luego al final ya vimos todo lo que está saliendo, ¿no? Toda la cuestión de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Que está embarrando a la administración de Peña Nieto de una forma impresionante. Entonces, pues aquí el problema es que los jóvenes políticos se están criando con los viejos políticos, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y parece que no hay de otra, porque no hay otra forma de participar en política, parece, ¿no? Sí, compañero Cristian. Yo en la parte del financiamiento que reciben los partidos españoles, ¿qué tanto
eso funcionaría en el país. No sé, por ejemplo, aquí mencionas el caso de Odebrecht y que estuvo muy ligado a las campañas políticas de Enrique Peña Nieto. ¿Esto no sería, en lugar de un aspecto positivo, un aspecto negativo para la conformación de partidos políticos en el país? Bueno, porque tú dices, bueno, les da dinero a la gente, después se lo regresan, ¿no? Pero supongamos aquí que no se los dé directamente un empresario, pero sí por un prestanombre le den a la campaña, por ejemplo, estamos hablando mucho de Anaya. ¿No sería, en lugar de un aspecto positivo, un aspecto negativo y un retraso en la fiscalización de cómo se han ido, un retraso en cuanto al avance de fiscalización que se tiene en los partidos políticos? Pues lo que pasa es que allá no hay, más bien hay un límite de lo que puede donar una persona, ¿no? O sea, no puede llegar Slim y decirte, nah, pues mira, aquí tienes 1,000,000 de euros, ¿no? Para tu campaña, pero pues vas a promover leyes que me beneficien a mí, ¿no? Hay un límite, ¿no? Entonces, por eso hace falta que mucha gente done, ¿no? Por eso los de Podemos dependen mucho de sus bases. Cuando ellos iniciaron, ellos tenían, aunque ahora ya lo tienen muy abandonado, la verdad, pero cuando ellos iniciaron, conformaron unas especies como de células a las que llamaron círculos. Entonces, por ejemplo, había círculos en cada barrio, ¿no? Círculo de Podemos en Tlalnepantla, por decir, o de Santa Mónica, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces, todos los que simpatizábamos con Podemos nos reuníamos en el círculo y discutíamos sobre cuestiones políticas de nuestro barrio, que si hacía falta que un parquecito, poner esto aquí en tal calle, no sé qué, ¿no? Entonces había muchos círculos. Yo me acuerdo que una vez fui a un círculo, al círculo de Valencia, que era de toda la ciudad de Valencia, y yo creo que fácil eran como unas 70 personas reunidas en un parque, muy grande, que estaban discutiendo sobre los estatutos del partido, porque aparte, una cosa muy interesante es que los estatutos del partido fueron discutidos por todos los militantes del partido. Y todos los militantes del partido pudieron promover o pudieron proponer estatutos, que al final se discutieron y se votaron entre todos los militantes del partido, ¿no? Ahora Podemos ha abandonado los círculos, se ha centralizado demasiado. Pero pues es porque ahora tiene responsabilidades de gobierno, ¿no? No es lo mismo cuando eres un partido de oposición que cuando ya estás en el gobierno, ¿no? Pero bueno, un poco va por ahí, por eso Podemos dependía hasta cierto punto mucho de sus bases y de sus militantes, ¿no? Porque lo eran todo, ¿no? Para irlos apoyando, porque pues, Pablo Iglesias no era nadie, en términos políticos no era nadie. Bueno, nos desviamos un poco del tema. Terminamos toda esta cuestión. Digo, ya seguía esta cuestión de Max Weber que ya más o menos expliqué, ¿no? Pero comenzamos o terminamos la parte de acción y significado social, la siguiente clase, y la cuestión de la evaporación del significado que se relaciona con lo del postestructuralismo. Lo del estructuralismo ya también lo explicamos. Y la cuestión de los discursos del conocimiento y el poder de Foucault, creo que también ya lo explicamos un poco de pasada, ¿no? Pero bueno, las cuestiones que faltaban por explicarlo terminamos la próxima clase. Pero sí lean la lectura que es para la siguiente clase, que es la de Sartori, ¿sale? Entonces, bueno, pues si nadie más tiene alguna otra cosa que decir, que comentar, que quejarse o algún chisme que contarnos, pues entonces nos vemos la próxima clase el jueves, ¿vale? Cuídense. Bye, bye.